caminando por el barrio gótico en busca de la Catedral de Barcelona. Así que vamos a mirar con Google Maps cómo llegar, porque por este barrio se pierde uno muy fácil, tiene muchas callecitas. Bueno, ya llegamos, finalmente la encontramos y aquí está. Vamos a entrar a ver qué tal es. Pese a ser una catedral medieval, su fachada no acabó de construirse realmente hasta el siglo XX. Se puede decir que tardó 6 siglos en terminarse. En la fachada se pueden encontrar 250 gárgolas, que según la leyenda son brujas y malos espíritus que se convirtieron en piedra por reírse de la procesión del Santo Sacramento realizada durante el Corpus Christi. A pesar de tener formas algo macabras, en realidad fueron esculpidas ahí con una doble función: drenar agua y ahuyentar el mal. En el Museo de la Catedral de Barcelona se expone el trono de oro de Martín I el Humano, quien fue el soberano de la Corona de Aragón entre 1396 y 1410. Este trono es un símbolo de poder codiciado que hasta el mismo Adolfo Hitler intentó hacerse con él para su colección personal. Otro de los motivos por lo cual la catedral está envuelta en un aire de misterio es su relación con los exorcismos. Cuentan que sus paredes, a través de la historia, ya han visto varios de estos. La catedral también alberga uno de los órganos más impresionantes de Europa. Construido en 1538, tiene una serie de adaptaciones al gusto estético de cada época. Entre las cosas más curiosas que podemos encontrar en la catedral son las 13 ocas blancas, que están en el claustro y simbolizan el número de castigos que sufrió Santa Eulalia al negarse a renunciar a la fe cristiana. Esta es la casa de Iardiaca, o casa del Arcadiano, donde se puede apreciar el resto arqueológico de una antigua muralla romana. En el patio te encontrarás con una gran palmera que data del año 1873 y está declarada árbol de interés local. Junto a él, la fuente donde durante el Corpus Christi se decora con un iucombaya o huevo que baila. Caminando por el barrio gótico llegamos aquí a esta plaza que se llama la Plaza Real. Está en medio del barrio gótico. La Plaza Real se construyó en donde antiguamente existía un convento. Aquí también se puede encontrar una de las obras de Gaudí. El Ayuntamiento de Barcelona le pidió hacer un modelo de farol de luz de gas para instalar en toda la ciudad, de los cuales solo se realizaron 5 y 2 de estos se pueden ver aquí en esta plaza. Llegamos a la Rambla de Santa Mónica. Este es un paseo que baja casi
hasta la playa. Entonces vamos a caminar de aquí hasta la playa. Esto está lleno de barcitos y como restaurantes, tienditas para comprar recuerdos y cositas. Bastante agradable caminar por acá. Ya terminando de recorrer la Rambla, llegamos acá al muelle. Nos encontramos con el monumento de Cristóbal Colón, que está ahí detrás de mí. De todos los monumentos que existen en el mundo en homenaje a Cristóbal Colón, Barcelona acoge el más alto de todos. Esta obra se hizo como tributo a Colón, quien eligió el puerto de Barcelona para desembarcar al regreso de su viaje a América. El brazo derecho señala simbólicamente la ruta hacia América, aunque en realidad apunta hacia Palma de Mallorca. El tamaño del dedo índice está desproporcionado en relación al resto del cuerpo para poder ser visto mejor desde la calle. Vamos a tomar la Rambla del Mar. Está un poquito más abajo del monumento de Cristóbal Colón. Estos muñecos que vemos en el agua se llaman miraestrellas, diseñados en honor a esos soñadores que encuentran su inspiración en el cielo. Ok, decidimos más bien tratar de llegar a Montjuic a través de ese telesférico que vemos ahí. Llegamos ya después de habernos montado en el telesférico. Fueron más o menos unos 5 o 6 minutos desde la Barceloneta hasta aquí, hasta Montjuic. Así que bueno, aquí llegamos, vamos a dar una vuelta. Ya vamos llegando al castillo de Montjuic. Subimos por unos senderitos, no es tan empinado, pero es un poquitico largo. Son por ahí unos 20 minutos caminando desde el telesférico, pero es tranquilo y es agradable caminar. Ya llegamos al castillo de Montjuic. La entrada vale 5 euros por persona. Yo creo que vale la pena entrar, así que les voy a mostrar cómo es y vamos a caminar un ratico por acá. El castillo de Montjuic se encuentra a 173 metros de altura sobre el nivel del mar. Fue idóneo para la defensa de Barcelona, ya que desde él se puede tener una vista de 360 grados sobre el territorio. Durante la Guerra de los Segadores, en 1640 se construyó la primera fortaleza, que ha perdurado hasta la actualidad. En el interior del castillo también hay un museo en el cual podemos conocer un poco más acerca de la historia de Barcelona y de cómo ha evolucionado la fortaleza a través de la historia.
Este es el monumento a los caídos. En este lugar se había producido diversos fusilamientos de militares del bando nacional, por lo que fue elegido para situar el monumento en su memoria. La inscripción original en el arco del monumento era "Caídos por Dios y por España, presentes", la cual fue cambiada en 1986 por decisión del patronato del castillo de Montjuic por una más genérica que englobase a los caídos de todos los bandos, en honor a todos los que dieron su vida por España. El éxito internacional de los Juegos Olímpicos consigue poner a Barcelona en el mapa turístico mundial, y desde entonces la ciudad es una parada obligada en el itinerario de millones de viajeros cada año. Una visita al Anillo Olímpico es la mejor manera de revivir los mejores momentos de dicha cita deportiva y de paso conocer una zona que continúa jugando un papel vital en Barcelona. Estructuras como el Palau Sant Jordi y el Estadio Olímpico Joan Antoni Samaranch son símbolos de las muchas caras que tiene esta ciudad. Bueno, aquí estamos ya sobre el frente del estadio. Atrás de mí está la torre de comunicaciones y creo que esta hora fue perfecta para venir acá porque no hay tanta gente, hay muy poca gente y se puede ver todo de una manera diferente. Estamos en Plaza España, atrás de nosotros está que era la plaza de toros y que se convirtió en un centro comercial. Vamos a ir a visitarlo un momentito. Un tip que pueden tener es el ascensor que se ve detrás de nosotros. Es un ascensor que te lleva al mirador del centro comercial, pero cuesta €1 subir, así que les voy a mostrar por dónde subir gratis al mirador. Lo que van a hacer es entrar al centro comercial y subir por las escaleras automáticas hasta el último piso, así tienen que pagar el ascensor que hay afuera y vamos a poner el año. Última caminata por Barcelona, en el barrio en que nos estábamos quedando. Esta ya es nuestra última noche, ya mañana salimos madrugados para Bruselas, entonces nos estamos ya despidiendo de Barcelona. Volví a coger la lluvia en Bruselas, pero bueno, así no importa el clima, así igual vamos a conocer lo que podamos ver. Ahora no nos mojemos mucho.